Hola, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a continuar con nuestra segunda parte. Hemos iniciado entonces ya como tal el ejemplo de nuestro cálculo de la red de alcantarillado sanitario. En la sesión pasada ya se obtuvo lo que fue toda la parte del proceso de trazo, así como también algunas etapas de configuración como la colocación de numeración de pozos, colocación también de las descargas domiciliarias y se obtuvo también una tabla que es una tabla donde tenemos toda la información que ya se pudo obtener de este trazo, como por ejemplo de entrada todo el orden que va a llevar nuestra numeración, siempre ese orden en el sentido digamos inicial y final, y de preferencia que partamos desde el pozo más lejano y concluir en el sitio de descarga con el pozo con la numeración más grande, o en su caso aquí como se está manejando con letras, pues obviamente en el orden alfabético, ¿no? Se generó también datos importantes como son las longitudes de tramo y los niveles de terreno o niveles de rasante que se tienen en cada uno de los tramos, de los pozos, que también ya están indicados aquí, los niveles, así como también el número de descargas que va a tener cada uno. El proceso que van ustedes a ver a continuación es el proceso de cálculo clásico, por así decirlo. Hoy en día ya tenemos varias herramientas con las que podemos hacer uso para poder realizar este proceso, digamos, de manera mucho más rápida. Pero a mi experiencia durante pues casi ya cerca de 9 años dando clase y específicamente la materia de alcantarillado, me he dado cuenta que esta metodología que en su momento a mí me la explicaron, quizá un poquito, en el caso en su momento cuando a mí me la explicaron fue más eh, todavía digamos sin uso de ciertas herramientas que aquí lo vamos a hacer, como en este caso pues obviamente el Excel. Casi todo el proceso se desarrollaba en el pizarrón, digo, estamos hablando de una sesión presencial, pero aún así, creo que alguna parte del proceso hoy en día se puede digitalizar y con eso ganarle tiempo. Para que quede más o menos claro de cómo lo vamos a ir haciendo, y en su momento se los comenté, la función, digamos, que comúnmente se maneja en el pizarrón de clase, la vamos a llevar mediante el programa MATCAD, que es un programa que me permite elaborar procesos de cálculo a través de indicadores que yo le voy dando, así como también hay un reconocimiento a cada uno de los elementos que yo indico. Si le asigno un valor, posteriormente puedo llevarlo a nivel de ecuación, lo cual es bastante bueno. Y entonces vamos a ir jugando con en dicho proceso, generando las secciones, viendo cuáles son los niveles y que vayamos entendiéndolo de mejor manera. Entonces, el primer tramo con el que vamos a iniciar es el tramo AB. Y bueno, para cerrar nada más el comentario, les había yo comentado en su momento que el proceso de cálculo, digamos, será en tres fases. Primero la que vamos a hacer, la que estamos iniciando justamente ahora. Después regresaremos a esta tabla de Excel que tenemos aquí, donde haremos el llenado y el proceso será más rápido. Y finalmente con el programa CivilCAD. Se entenderá que entonces, primero, segundo y tercer proceso que vamos a hacer, todos funcionan mediante el análisis de flujo uniforme. Análisis de flujo uniforme. ¿En qué consiste el análisis de flujo uniforme? En el que yo establezco, vean, aquí tengo por ejemplo, voy a tomar esta parte de espacio. Si yo tengo una tubería, pensemos que esta línea, este círculo representa una tubería que obviamente yo la estoy observando de manera
en corte. Entonces vamos a darle aquí un grosor porque aquí está. Cuando yo digo flujo uniforme, entonces se entiende que solamente voy a analizar un solo valor de gasto, un solo valor de caudal. Ese valor de caudal que yo voy a obtener me dará diferentes condiciones de comportamiento, como por ejemplo tirante, como por ejemplo pendiente, velocidad, que son los parámetros que me solicita la Comisión Nacional del Agua que yo revise en cada uno de ellos. Pero ¿cuál será entonces el gasto que se tiene que revisar? Habrá un momento donde yo voy a tener en, en esta tubería un tirante mínimo. Habrá algún momento en el día, cuando exista mayor consumo de agua, que la tubería pues prácticamente estará completamente llena y será todo este espacio que tenemos aquí. Pero entonces no hablamos de fluctuaciones del flujo. Cuando me refiero a fluctuaciones, entiéndase que el flujo presenta en su nivel variaciones a lo largo del día. ¿A qué me refiero? A que pensemos a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana, cuando prácticamente no hay consumo, pues el nivel anda por aquí, anda aquí abajo. Un nivel muy pequeño, pero suficiente para permitir el arrastre de cualquier sedimento que se pueda colocar o quedarse en la parte baja de la tubería. Conforme empieza a pasar el tiempo, llegados por ejemplo horarios como las 6 de la mañana, que la gente se levanta, empieza a hacer sus actividades, inclusive desde antes, pero por lo regular 6 de la mañana se levanta, entonces se incrementa la demanda y el nivel aumenta y quizá ande por aquí. Conforme empieza a pasar el tiempo, ese nivel va a ir elevándose en horas pico, 8, 9, 10 de la mañana, que es cuando mayor se consume agua. Por lo tanto, yo necesito establecer los 4 valores de caudales y en su caso, de esos 4 caudales, entiéndase gasto medio, gasto mínimo, gasto máximo extraordinario y gasto máximo instantáneo. De esos 4 gastos, hay 2 que particularmente me interesan. Uno, el gasto mínimo, porque es el que me va a establecer las condiciones mínimas para asegurarme de que la tubería permita la fluidez y el movimiento al interior de la tubería. Y otra, el gasto máximo extraordinario, donde yo me voy a asegurar que la tubería no esté trabajando a tubo lleno, o sea, que este nivel no ande hasta acá, ¿sí? Aquí sería ya trabajar a tubo lleno. Lo ideal es que trabaje en un porcentaje de llenado de no más del 80%. Ahí es donde se va a establecer el tirante máximo. Así que ese gasto máximo extraordinario no deberá de superar ese 80% de llenado. Cuando el porcentaje de llenado se supere, entonces voy a optar por pasarme al siguiente diámetro comercial. Así que en realidad el proceso consiste, el proceso del flujo uniforme o del análisis de flujo uniforme, consiste en ir proponiendo elementos y revisando el comportamiento de las secciones a gasto mínimo y a gasto máximo extraordinario. Ese es el objetivo. Eso es lo que yo voy a ir a buscar. ¿Ok? En este primer ejemplo, que justamente estamos iniciando con el tramo AB, que es el primer tramo, y que así lo decidimos cuando se manejó el orden, ya tenemos alguna información que ya se obtuvo, misma que la llevaremos al programa MATCAD. Este primer video, como lo van a ver, nos vamos a ir un poco lentos, ¿sí? Nos vamos a ir un poco lentos para poder ir explicando cómo se va planteando cada uno de los elementos, que ustedes puedan ver cómo se plantea, cómo se soluciona, qué datos se proponen.
y sobre todo tener la representación gráfica, tener el dibujo, tener el corte de la sección que yo estoy manejando y que todo lo pueda entender junto con la información técnica que la Conagua recomienda. Que aquí hay que aclarar algo, son recomendaciones. No es que como normativa te digas que debe de ser el tubo de 8, en realidad son especificaciones técnicas o criterios técnicos con los que debo de basarme para que yo me asegure que mi sistema va a trabajar bien. Claro, cuando llegamos con nuestro proyecto a validarlo, si no cumplimos con esas condiciones, pues no nos van a aprobar el proyecto, ¿no? Así de simple. Pero así como que normativa no tanto aplica como normativa, sino como criterios técnicos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Yo he iniciado ya aquí parte de la tabla de la hoja de cálculo con el programa que les comentaba, que es el programa MATCAD. Y decidí, para no tenerlo ya saturado y que después no sepan de dónde se obtuvo cada información o qué significa cada elemento que se va ingresando, entonces mejor llevarlo desde un inicio y que ustedes vayan viendo, ¿no? Quiero aclarar, por cierto, que al final de cuentas este no es un curso de MATCAD, ¿no? O sea, yo no vengo a darles un curso de MATCAD, solamente el MATCAD lo voy a utilizar como el elemento eh, que, va, que va a tomar la función del pizarrón que se tiene en las clases presenciales, donde comúnmente en las clases presenciales llevo el ejemplo, todo el proceso de cálculo, donde dibujo mi sección, pongo los datos, vamos sustituyendo, manejando las ecuaciones, vamos revisando todo el tema ahí de del nomograma de Manning. Entonces ahí todo eso se va manejando en una estructura que ya lo verán, y así es como lo vamos aplicando, ¿no? Ok, este es el tramo entonces AB, con el primero que estamos iniciando. Siempre es importante empezar con ciertos datos. Aquí aparece y dice datos iniciales. En estos datos iniciales pues tenemos, vamos a mover tantito aquí, ya contamos con alguna información, como por ejemplo la longitud, que si aquí la revisamos pues son 8.74, misma longitud que ya se tiene aquí indicado en la tabla, ¿no? 8.74. Se tiene por ejemplo el nivel inicial, que son 12.10 metros y 12.17. Esos niveles, si yo me regreso aquí al AutoCAD y entonces pongo la sección, yo creo que tantito por acá, pongo la sección de perfil, entonces aquí puedo apreciar que el pozo A, que es un pozo cabecero, ¿a qué se le llama pozo cabecero? Aquel pozo que no tiene ninguna, que detrás de él no viene ninguna tubería. Ahora, esta tubería que está aquí es una tubería de descarga, que no es lo mismo que una tubería de atarjeas. Entonces esta nada más es una descarga, pero no quiere decir que no se toma en cuenta como tubería de aportación, digamos, como si fuera parte de este que está en color azul, ¿sale? Por eso es un pozo cabecero. Aquí en la representación del corte, pues se puede observar que no viene detrás ninguna tubería, ¿no? O sea, está representado el pozo, y el pozo se entiende que el sentido de flujo va obviamente de A hacia B. Aquí tenemos las cotas, dado que el pozo A es el pozo inicial, ahí tiene la cota 12.10, es ese nivel que tiene, nivel de rasante. Y el pozo B tiene la cota 12.17, que también ya está indicada aquí. Cada que yo inicio el análisis de un tramo, debo de proponer cierta información, ¿sale? Siempre debo de proponer cierta información. ¿Qué información? Por ejemplo, ¿con qué diámetro voy a iniciar? ¿De qué material va a ser la tubería? ¿Y con qué pendiente voy a iniciar? Así que
Voy a poner aquí datos propuestos. Entonces esos datos propuestos van a ser el diámetro. Si por ahí, por ejemplo, en el proceso, pues obviamente vamos a estar manejando diferentes diámetros, podemos manejar alguna nomenclatura que represente siempre ese diámetro. Yo aconsejo, vamos a manejarlo como de subíndice O. Con eso, pues ya sabemos que nos estamos refiriendo al diámetro propuesto de subíndice P. No lo aconsejo. Siempre el O representa, o puede ser O puede ser cero, representará aquel diámetro que todavía, digamos, no va a entrar a un proceso de revisión, ¿no? Entonces, el diámetro que vamos a manejar, dado que estamos en el sistema métrico, aunque nosotros sabemos que los tubos vienen en el sistema inglés, pero desde un inicio hay que manejarlo como con el sistema métrico, ¿no? O sea, 0.20 metros de diámetro. La pendiente, bueno, puede ser pendiente o puede ser el coeficiente de rugosidad. Aquí depende lo que consideren ahorita como prioridad. Puede ser el coeficiente de rugosidad, que es el coeficiente de Manning, que también lo voy a manejar como n subíndice 0. La tubería que voy a proponer es polietileno de alta densidad. Esa es la que voy a proponer. Por lo tanto, aquí se va a ir como .010. Ese dato, ¿dónde lo consigo? Eso es un dato que ya se tiene en tablas. Se puede consultar. Entonces, es el coeficiente de rugosidad que se maneja para polietileno. Si queremos, para acordarnos, aquí adelante, pues se le puede colocar, ¿no? O sea, se le puede poner para que recordemos que es polietileno. Después vendrá la pendiente. ¿Qué pendiente voy a manejar? Yo les había comentado que siempre es importante tener muy bien identificadas cuáles son las pendientes mínimas adecuadas. ¿Por qué? Porque el libro del MAPAS, que es el libro del manual agua potable y alcantarillado, a veces nos dice, puedes manejar la pendiente de 1 al millar, 2 al millar, 3 al millar como pendientes mínimas. Pero aquí viene un asunto, que en el proceso de cálculo, o en la parte de cálculo, es muy simple decir, pues manejo la del 2 al millar o 1 al millar. Conseguir esa pendiente ya en campo es muy difícil. Y nos arriesgamos a que en la construcción las tuberías no las dejen horizontales. Y eso definitivamente no va a ser nada bueno. Así que la pendiente que yo les recomiendo por experiencia, y si en algún momento alguien los llegara a cuestionar, ustedes establezcan ese criterio, esa idea, para que sepan que también ustedes tienen experiencia en campo. Claro, digo, obviamente cuando apenas está iniciando va a ser difícil que digan, no, sí, él ya estuvo en obra, ¿no? Pero ese es un dato que yo les paso. La pendiente mínima con la que deben de ustedes de diseñar las redes de alcantarillado debe de ser con 3 al millar. Aquí en la sección se puede observar que precisamente está .003. ¿Ok? Entonces, esta pendiente utilícenla como la mínima. .003. ¿Qué quiere decir esto? Que en un kilómetro bajaría 3 metros. O sea, en un kilómetro horizontal bajaría 3 metros. Eso sí se puede conseguir en con el topógrafo. Esa pendiente sí la puede conseguir. Otro dato propuesto
que tenemos aquí y que de hecho se puede observar, fíjense bien, en el pozo inicial, que es el pozo A, se ha establecido una profundidad que dice 0.90. Y que por cierto, antes de pasar a esta parte, porque se me estaba yendo, el tema de la pendiente, y aquí quiero hacer énfasis en esto, se preguntarán, ok, bueno, ahorita dijo que elegía 13 al millar o .203, ok, pero aparte, ¿en función de qué está elegir esa pendiente mínima? Ah, está en función de la cota del nivel de rasante del pozo final. Está en función de eso. Si ustedes observan en este corte, el pozo inicial tiene 12.10 metros aquí y el pozo final tiene 12.17. O sea, que en 874 metros de longitud de recorrido que hay entre el pozo A y el pozo B, se va con pendiente en contra. Observen que en el dibujo se está señalando el sentido de escurrimiento que va de A a B, pero en la rasante, en realidad la pendiente iría de B hacia A. O sea que vamos en contra de la pendiente. ¿Cuánto vamos en contra? Aquí lo podemos observar. Si hacemos la resta de 12.10 menos 12.17, estamos hablando de 7 centímetros que vamos en contra de la pendiente. Esos 7 centímetros se van a ver reflejados en la profundidad del pozo B. Ahí se van a ver reflejados. Mientras más vayamos en contra de la pendiente, más profundos se van a volver los pozos y más profundas se van a volver las zanjas y los costos se van a incrementar, los costos de obra se incrementan. Mi labor como proyectista es verificar que dichos pozos siempre anden en una profundidad adecuada para evitar costos de excavaciones y rellenos. Recordemos que en toda obra, no solamente de hidráulica, en toda obra civil, lo más caro siempre va a ser los materiales y movimiento de tierras. Eso va a ser lo más caro. Por lo tanto, y entonces se preguntarán, ajá, pero si lo más caro son las excavaciones, ¿por qué vamos en contra de la pendiente? Muy fácil, porque no tengo opción. Forzosamente aquí coloqué un pozo, pero posteriormente me fui hacia el centro de la vialidad porque las condiciones de la vialidad así lo ameritaban. Aquí no tengo opción. Y solamente son unos cuantos metros, ¿ok? Pero de preferencia no ir en contra de la pendiente. Ok. Regreso al punto a donde iba antes de revisar este tema. Entonces, como voy en contra de la pendiente, para evitar que me vaya profundo, manejo la pendiente mínima. ¿Qué pasa cuando tenga yo la pendiente a favor? O sea, que la pendiente del sentido de flujo vaya igual que la pendiente de la rasante. Cuando sea ese el caso, me baso con la pendiente de la rasante y la propongo como pendiente del tramo. Ya lo van a ver por ahí más adelante en los siguientes ejercicios. Ok. Yo debo de partir, como este es un pozo cabecero, yo debo de partir con una profundidad inicial. En el entendido de que ya nos quedó claro que debo de evitar en lo mayor posible sobreexcavaciones, lo que voy a hacer es que me voy a ir a las recomendaciones técnicas de la Conagua. Fíjense bien, aquí está este libro, que es el MAPAS, que es el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que es el libro 20, que es justamente el tema de alcantarillado sanitario. Aquí se puede apreciar, dice, dimensiones de zanja para tuberías de alcantarillado. Aquí vienen todos los diámetros, 6, 8, 10, 12, 14, que en realidad, bueno, como meten aquí también lo de agua potable, por eso dice 14, 16, 18.
Pero recordemos que en agua, en alcantarillado no hay tubo de 14, tampoco hay tubo de 16. Entonces es 12, 15, 18. No hay tubo en alcantarillado de 20, hay de 24. Sí hay de 30, 36. Y bueno, por aquí repitieron, ¿no? Fue un error. Pero yo estoy proponiendo ahorita 8 pulgadas. Aquí es donde debe de quedar muy bien claro esto. Si yo estoy proponiendo 8 pulgadas, quiere decir que son estas las dimensiones que voy a tener que manejar. O sea, el ancho de 60 centímetros, que el ancho ahorita para por lo menos el proceso de cálculo no me genera ahorita nada de problema, ¿no? No lo voy a utilizar, vaya. Tampoco el del espesor de plantilla. El que sí me interesa es el colchón mínimo. ¿Qué es el colchón mínimo? Que aquí son 90 centímetros. Va a ser la altura del nivel de la rasante hasta el lomo de tubo. Aquí ya están indicados dichos 90 centímetros o 0.90 metros. Aquí ya están indicados. Y dado que el tubo que estoy proponiendo, como es de 8 pulgadas, entonces siempre consideramos el diámetro interno para poder sumárselo al colchón mínimo. Y aquí quizá podría haber una de esas preguntas que luego se hacen, oiga, ¿no sería más recomendable considerar el diámetro exterior? Sí, sí sería recomendable. Pero la verdad es que no entraremos a esos detalles, no es necesario, a excepción de que cuando se tenga que cuantificar. Ahorita para efectos de cálculo solamente es para establecer las cotas y la verdad es que entre el diámetro exterior y el diámetro interior no hay tanto problema, ¿no? O sea, no debo de ser tan exacto en ese sentido. Así que siempre lo que hacemos es de que se considera el, la profundidad o el colchón mínimo, que son los 90 para el caso del tubo de 8, le sumamos los 20 centímetros del tubo de 8, así que aquí ya tenemos 1,10. Así que aquí estaríamos iniciando con 1.10 metros de profundidad. Al utilizar el colchón mínimo y al proponer el diámetro, se entendería que al proponer el colchón mínimo, el diámetro y la pendiente mínima, entonces desde aquí ya estoy trabajando con las condiciones más económicas. ¿Ok? Desde ahí estoy partiendo. Si cuando revise hidráulicamente todo no me pasa algún parámetro, como por ejemplo el tubo, resulta que trabaja a tubo lleno, entonces descarto el tubo de 8 y me paso con el de 10 o me paso con el de 12. Pero al momento de que yo cambie al de 10 o cambie al de 12, me va a cambiar, fíjense bien, aquí está el de 10, por lo menos el colchón mínimo es el mismo, para el de 12 también es lo mismo, pero donde va a cambiar es acá, porque uno va a tener punto 25, otro va a tener punto 30, y por lo tanto la altura inicial de este pozo ya no va a ser de 1,10, sino que sería de 1,15 o de 1,20, ¿no? Entonces eso es lo que va a cambiar. Al cambiar la profundidad de inicio, que observen bien que aquí como ya se tiene punto 90, 0.10, que es 1,10, 12,10 menos 1,10, 11 metros. Aquí ya tengo la cota inicial. Entonces cuando me cambie el diámetro, a su vez el diámetro me va a afectar en la cota final de fondo. Esta es la cota final de fondo del pozo. Ok. Entonces vamos a regresar aquí. Ahí están los datos propuestos. Yo aquí les aconsejo para cuando va uno haciendo el proceso de cálculo y sobre todo para que vayamos en orden, voy a hacer lo siguiente. Voy a exportar este dibujo que ya tengo aquí, me lo voy a llevar en formato JPG para poder pegarlo y pues tenerlo. Vamos aquí a seleccionarlo.
Vamos a guardarlo en nuestra carpeta del curso. Este va a ser el pozo A, B. Y le voy a poner 1 porque todavía nos va a faltar otra imagen al término del ejemplo, ¿no? Entonces ya lo tengo, voy a venir acá y lo voy a insertar para que lo tengamos ahí de referencia, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Aquí imagen. Bueno, la imagen no se ve de muy buena calidad, entonces voy a irme de otra manera. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestra sección, para tenerla ahí como dato, ¿no? Dado que vamos a empezar a calcular también los gastos,
aquí voy a poner el apartado de la población. Entonces vamos aquí vamos a población, población de proyecto, ¿no? Que en realidad, dado que estamos en el tramo AB, pues será la población del tramo. Si revisamos nuestra presentación para poder verificar cuál fue la información que desde un inicio se estableció, lo que me decía entonces, el problema es, dice 19 lotes residenciales con 20 viviendas por lote, o sea, 20 viviendas por lote y 4 habitantes por vivienda. 20 viviendas por lote y 4 habitantes por vivienda. Ok. En la tabla, donde obtuve la información, tengo que para el tramo AB, tengo una descarga, o sea, quiere decir que tengo solamente un solo lote. Así que lo que vamos a hacer aquí es que ponemos entonces tenemos como lotes un lote. Entonces tenemos un lote, la población que tendríamos sería el lote por 20 viviendas que tiene cada lote por 4 habitantes, o sea que tendríamos 80 habitantes en el tramo AB. Aquí vamos a empezar el proceso que vamos a ir llevando, lo voy a partir de aquí, lo voy a ir manejando ya con números, con un orden, digamos, de numeración. Estos datos que ahorita estamos manejando son datos, este, podríamos decir que inclusive la población de proyecto podría ser el primero que se puede calcular, pero creo que son de esos datos que ya debemos de tener al inicio. Y el primero que voy a manejar aquí, que va a ser ya con número,
será a partir de este momento, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Entonces el primero será el cálculo de gastos de proyecto. Así que el primer gasto a obtener será el gasto medio. Entonces, el gasto medio va a ser la población por la dotación por la aportación. Y todo esto entre 86.400. Todavía no se ha definido la dotación y tampoco se ha definido la aportación. Entonces valdría la pena que aquí en el apartado de población de proyecto se integre ahí esa información, ¿no? Entonces voy a llevar esto más abajo y aquí lo voy a poner. Entonces, dotación. ¿Qué dotación voy a manejar? Me voy a ir a la tabla del mapas, que ya la tengo aquí. Aquí tengo las dotaciones que, como ya saben, por el proyecto de agua potable, se manejan con base al clima, se manejan con base al nivel o clase socioeconómica. Y no necesariamente a veces tiene que ser un solo dato de dotación, yo lo voy a manejar con un solo dato de dotación, porque tengo un fraccionamiento y el fraccionamiento pues solamente me establece un tipo de clase social, a excepción de que cada lote, por ejemplo, se diga, ¿no? Sabes que el lote 5, el lote 6 o 7 son de nivel alto y el resto es nivel medio y por ahí hay uno de nivel bajo. Entonces en esos casos se tendrá que multiplicar por su respectivo porcentaje. Pero para el ejemplo que voy a desarrollar no va a ser así. Voy a establecer un valor de dotación promedio, ¿no? Así que voy a considerar, fíjense bien, voy a considerar que el proyecto que estamos haciendo es de nivel medio y donde lo estamos realizando la temperatura es cálida húmeda. Así que el valor de dotación que voy a manejar será de 206 litros habitante día. ¿Sale? Entonces le ponemos aquí 206. El programa, estas unidades, puede haber alguna especie de conflicto. Esta parte sí quiero aclararla. Cuando manejamos estas unidades donde combinamos litros, habitante, día, a veces puede ser complicado porque no hay unidades, por ejemplo, de habitantes. Si se dan cuenta que yo le puse pues habitantes aquí a un costado para que se entienda a qué se refiere esto. Entonces yo aquí les aconsejo, en el caso de este proceso de cálculo,
no meterse tanto problema con el tema de las unidades, porque luego vienen luego algunos problemas. ¿Ok? Entonces, procuren manejarlos a un costado cuando dichas unidades no son entendibles por el programa, ¿no? O sea, digamos, esa es mi consejo u observación. Entonces, por ejemplo, yo aquí le pongo 206 y aquí adelante, nada más para que no haya problema, pues voy a poner 206 litros habitante día, para que nos acordemos. Y adelante tendrá que colocarse la aportación, este AP. La aportación, que sabemos que es un porcentaje, pues aquí lo vamos a manejar como 75%. Puede ser 70, puede ser 80, depende del lugar, pero por lo regular siempre para la habitacional siempre va a ser el 75%, ¿no? Y para que nos acordemos, como lo acabo de señalar, aquí nada más le pongo el de porcentaje. Así que como ya tengo todas las variables, entonces ya podemos calcular el gasto medio. Lo voy a manejar así como litros por segundo. Que de hecho luego hay un conflicto ahí con la ecuación de Manning. Por eso el comentario de que no nos metamos en problemas con el tema de las unidades. Entonces, este es el gasto medio. ¿Sale? 0.143 litros por segundo. Si se acuerdan, si el gasto, tanto el gasto mínimo y el gasto medio dan valores menores a 0.5, se deja por default, dan valores menores a 1.5, se deja por default 1.5. Esto lo voy a aclarar más adelante. Y ahorita nada más lo estoy comentando, ¿no? Entonces me voy con el siguiente. Voy a llevar por acá. Este va a ser el gasto mínimo. Entonces el gasto mínimo va a ser 0.5 del gasto medio. Luego en las unidades, por cierto, yo siempre les he observado ese asunto, ahorita lo estoy poniendo como LPS, pero lo que les aconsejo es que si lo manejemos, por ejemplo, así con orden, como por ejemplo acá litros sobre segundo, yo sí les aconsejaría eso. Entonces ahí está el gasto medio y el gasto mínimo, ¿de acuerdo? Pero entonces, este gasto medio y este gasto mínimo, ambos son menores de 1.5 y se debe de dejar por default 1.5 litros por segundo en el entendido de que el 1.5 va a ser la descarga que se pueda generar con un inodoro. Por lo menos esa es la descarga mínima para un tanque de 20 litros. Y aquí se acordarán por ahí que comentamos algo sobre el tema de que pues no siempre las cargas
de los inodoros son de 20 litros, sino que pueden ser menores. Hoy en día ya son ahorradores, pero pues no nos vamos a meter en ese tipo de problemas y vamos a manejar el estándar, que es el de 20 litros, que generaría una descarga de 1.5 litros por segundo. Así que aquí ambos gastos, medio y mínimo, tendrían que irse o quedarse con el valor de 1.5. Ahora, para que MatCath no vaya a identificarlos como no puedo repetir la misma nomenclatura, entonces voy a hacer lo siguiente. Lo muevo y voy a dejar aquí un comentario, ¿no? Pongo, se observa que el gasto medio es menor de 1.5 litros sobre segundo, coma. Por lo tanto, se deberá dejar como gasto medio el correspondiente a 1.5 litros sobre segundo. Así lo voy a dejar. Aquí vamos a moverle un poco el formato de texto. Y lo que voy a hacer es que digo gasto medio y lo voy a poner aquí como 1 y le doy igual a 1.5 litros sobre segundo, porque ese es el que voy a utilizar. Lo mismo voy a hacerlo aquí. Le doy aquí control C, me lo voy a traer para acá. Y le digo que se observa que el gasto mínimo es menor de 1.5 litros por segundo, por lo tanto se deberá dejar como gasto mínimo el correspondiente a 1.5. Si a veces no nos queremos escuchar así tan repetitivos, simplemente deberá dejar como valor mínimo, en vez de gasto, pues, como valor mínimo, el correspondiente a 1.5, ¿no? Lo mismo aquí, como valor medio, y entonces ponemos aquí gasto mínimo, le pongo 1, porque ya no es igual al otro, y le pongo 1.5 litros sobre segundo. Voy a llevar un poco más abajo. Ahí está. El que sigue es el gasto máximo instantáneo. Entonces el gasto máximo instantáneo es el coeficiente de Harmon que se maneja con la letra M multiplicado por el gasto medio, 1, ¿no? Porque ya es el de 1.5. Instantáneo. Entonces no se ha definido aquí este valor de M. Aquí recordemos que el valor de M depende del número de habitantes que se tiene.
Entonces, si se tienen menos de 1000 habitantes, entonces el coeficiente es de 3.8. Si se tiene entre 1001 y 99.999, se tiene que aplicar la fórmula. Y si son más de 100.000 habitantes, entonces el valor será de 2. Pues como aquí ya sé que la población pues, es menor a 1000 habitantes, entonces m será 3.8. Para recordarlo, puedo tomar aquí también como referencia el texto. Siempre es muy importante que cada que vayamos tomando alguna decisión al respecto, coloquemos algún comentario, la persona que revise. Esto que estoy haciendo de hecho es parte de la memoria. Entonces la persona que va revisando se va dando cuenta de que pues vamos describiendo bien el proceso de cálculo, ¿no? Entonces aquí indicamos, se observa que la población en el tramo es menor de 1000 habitantes. Por lo tanto, el valor del coeficiente m es igual a 3.8. Y por aquí lo ponemos, ¿no? M es igual a 3.8, es adimensional, es un valor adimensional. Aquí instantáneo, 5.7 litros sobre segundo. El que sigue es el máximo extraordinario. ¿Qué es el gasto máximo extraordinario? Pues es el coeficiente de seguridad multiplicado por el gasto máximo instantáneo. Este coeficiente de seguridad, que ya sabemos que anda entre el rango de 1 y 1.5, depende si en el lugar llueve. Yo voy a establecer, dado que estoy hablando de un clima cálido húmedo, pues es muy probable que las lluvias sean pues considerables. Entonces aquí me traigo aquí este de texto y lo voy a poner aquí para poder aclarar, ¿no? Aquí ponemos debido a que el lugar en estudio cuenta con presencia de grandes tormentas en verano, se procede a elegir el coeficiente de seguridad igual a 1.5 y por acá lo ponemos coeficiente de seguridad igual a 1.5. Así que finalmente el gasto máximo extraordinario .855 litros sobre segundo. Entonces ya tengo aquí los gastos, cálculo de gastos de proyecto. Este es el apartado A, ya los tengo aquí.
para que pueda tenerlos yo, por ejemplo, bien a la vista y tal vez no tenga que estar subiendo y bajando. Lo recomendable es que también pueda o ponga un resumen de gastos. Eso ahí lo aconsejo, ¿no? A5, ponemos aquí resumen de gastos. Y aquí nada más lo que vamos a hacer es que pues, nos vamos a indicar, por ejemplo, el gasto mínimo 1 es igual gasto medio 1 gasto máximo instantáneo y este quedó como extra. Entonces ahí están, ahí tenemos nuestros gastos. Ok. Siguiente punto. Si este fue el A, entonces vamos a darle control C. Lo vamos a traer por acá. Cálculo de diámetro teórico. Para el cálculo del diámetro teórico vamos a hacer uso de la siguiente ecuación. Es diámetro teórico, le voy a poner con la subíndice T, es 1.523 este coeficiente que va a multiplicar a el gasto, que en este caso sería el máximo extraordinario, aquí el gasto máximo extraordinario, por el coeficiente de rugosidad, que recordemos que el coeficiente de rugosidad lo tenemos como n subíndice 0, y aquí sería sobre la raíz de la pendiente del tramo, que también la tenemos como subíndice 0. Todo esto, el gasto máximo extraordinario por el coeficiente de rugosidad entre la raíz de la pendiente, todo esto a la 3 octavos. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí se lo estamos manejando como extra, máximo extraordinario. Esta ecuación que están viendo acá, se preguntarán, ¿y de dónde sale esta ecuación? Lo que se hace es que se plantea la ecuación de Manning. Se relaciona lo que es la ecuación de Manning con respecto a la ecuación de continuidad
ambas se relacionan, se despeja de ahí el diámetro y entonces obtiene esta ecuación que tenemos aquí. No es más que la ecuación de Manning, pero despejando el diámetro. Recordemos que si la ecuación de continuidad es gasto igual a área por velocidad y el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, entonces cuando sustituimos el área en la ecuación de Manning y hacemos operaciones, despejamos de ahí el diámetro, obtenemos entonces esta ecuación que tenemos aquí. De acá no se nos tiene que olvidar nada más que el máximo extraordinario está en litros sobre segundo. La pendiente, el coeficiente de rugosidad son adimensionales, pero el gasto máximo extraordinario lo tenemos en litros sobre segundo y la ecuación de Manning obtiene resultados de metros sobre segundo. O sea, la ecuación de Manning es una ecuación de velocidad. Así que lo que tenemos que hacer aquí es nada más dividir el máximo extraordinario entre 1000, ¿no? Entonces, aquí lo voy a dividir entre 1000 para que pueda obtener el resultado en metros. Entonces vengo hacia acá, diámetro teórico, le doy igual y obtengo ahí 0.135 metros, ¿no? Aquí me va a generar algunas observaciones, mejor lo que les decía, no meternos en problemas con las unidades. Mejor, para no tener que estar batallando. Nada más le pongo ahí adelante el de metros para que no se me olvide. Este es el diámetro teórico. Este diámetro teórico necesito convertirlo a o revisar que obviamente trabaje bien como diámetro pues comercial. Si este es diámetro teórico, aquí voy a seleccionar esto para pasarlo a un diámetro comercial. Aquí le voy a poner, aquí no es cálculo, sino aquí es elección de diámetro comercial. Ok, ¿qué opciones tengo? ¿Qué opciones tengo como diámetro comercial? El tubo que tengo aquí es de 0.135 metros. O sea, ni siquiera alcanza los 15 centímetros. ¿Ok? En mi tabla que tenía yo hace un momento, donde tenía yo los diámetros, aquí se puede apreciar. Entonces, el que estoy obteniendo, pues no alcanza ni siquiera los 150 milímetros. Pero como estoy en la red de atarjeas, el diámetro mínimo es de 8. ¿Ok? El diámetro mínimo es de 8, que de hecho es el que estoy proponiendo yo en mis secciones, ¿no? O sea, es el que estoy proponiendo aquí, el de 8 pulgadas, 0.20. Así que, dado que ya estoy proponiendo el de 8, con ese me voy a quedar. Y aquí en diámetro, donde dice diámetro comercial, pues ahí le voy a poner el diámetro. Lo voy a poner así. De 0 es igual a D comercial. Así, a D comercial. Así que D aquí más bien es al revés, perdón. Aquí es D comercial es igual a D 0. Ahí está. Por lo tanto, D comercial sería 0.20 metros. Entonces, el siguiente punto.
Pues como ya tengo diámetro comercial, ahora el siguiente punto lo que voy a realizar obtención de las condiciones a tubo lleno. ¿Qué es esto de obtención de las condiciones a tubo lleno? Que voy a determinar la capacidad, cuánto es lo que soporta el tubo cuando esté trabajando a tubo lleno, y voy a generar una relación. Si se dan cuenta, del lado derecho tengo este nomograma de Manning. Entonces, para que yo pueda obtener o verificar si el tirante mínimo y la velocidad mínima, o en su caso tirante máximo y velocidad máxima, cumplen con las condiciones que exige la Conagua, entonces antes necesito obtener estas condiciones a tubo lleno. ¿Cuáles son esas condiciones a tubo lleno? La primera es la velocidad a tubo lleno, que la voy a calcular con la ecuación de Manning. Entonces vamos aquí a poner de 1 velocidad a tubo lleno. Entonces la ecuación de Manning es velocidad a tubo lleno uno entre el coeficiente de rugosidad por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente o raíz de, aprovechando que tenemos aquí este, pues aquí lo ponemos, raíz de la pendiente 0. Esta es la ecuación de velocidad a tubo lleno, pero entonces necesito el radio hidráulico, así que seleccionamos esto, lo llevo más abajo para poder obtenerlo, ¿no? Para obtener el radio hidráulico necesito calcular el área. El área la voy a poner como área subíndice O 0, que aquí ya sabemos que es pi. Por aquí tenemos ya las constantes que podemos manejar. Entonces aquí tenemos pi por diámetro. ¿Qué diámetro? El diámetro comercial. Pi por diámetro comercial al cuadrado sobre 4, ¿no? Este es el área. Necesitamos conocer también el perímetro mojado. Aquí lo vamos a poner como subíndice M de perímetro mojado, porque ya tenemos una P de la población. Que este es pi por diámetro, ¿no? Es que es diámetro comercial, se me estaba olvidando. Y el radio hidráulico, que es área
sobre perímetro mojado. Entonces ahora sí ya me reconoce. Así que la velocidad a tubo lleno. Aquí es donde hace el programa algunas cosas medias raras. Y de hecho, bueno, no cosas medias raras, pero sí vale la pena explicar porque aquí nos damos cuenta de una situación. Si es que todavía no la sabían, bueno, aquí se van a enterar. Si se dan cuenta, el valor de la velocidad dice que es 0.743. El valor está correcto. Lo que no está, digamos bien, son las unidades. Porque dice que son metros a la 2/3. No es que esté mal, pero observen bien, la ecuación de Manning maneja, por ejemplo, las unidades de coeficiente de rugosidad como adimensionales. O sea, el coeficiente de rugosidad no tiene dimensiones. Y la pendiente también son adimensionales porque son metros sobre metro. Por lo tanto, el radio hidráulico, que es área entre perímetro, o sea, metro cuadrado entre metro, pues me queda metro, por lo tanto, por eso queda metros a las 2/3. ¿Qué sucede aquí? Que la ecuación de Manning siempre ha sido una ecuación cuestionada porque los resultados que se obtienen en ella, por lo menos en las unidades, no son correctos. Pero cuando lo llevamos a la práctica, cuando nosotros, por ejemplo, llegamos a un canal y le ponemos todos los datos en un canal, le establecemos la pendiente, el coeficiente de rugosidad y la sección para que me dé el área, nos damos cuenta que el valor que nos encontramos es este. Es un valor muy preciso. La ecuación de Manning es muy precisa para flujo a superficie libre. Pero todo mundo se sigue preguntando cómo es posible que una ecuación empírica obtenga resultados tan precisos cuando sus unidades no son correctas. Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, aquí, yo se las voy a, se las quiero aquí quitar. Nada más que no me va a dejar, ¿no? Porque como aquí aparece el dato en metros, por eso no me va a dejar. Digo, lo que puedo hacer para poder quitarla es que simplemente aquí le indique, no establezca yo esta relación, ¿no? O sea, eso es lo que yo puedo hacer. Que de otra manera no se los podría yo quitar. ¿Por qué? Porque ahorita que venga que calcule yo el gasto, entonces si lo mantengo así, me va a generar el mismo problema. ¿Ok? Entonces lo más recomendable, lo más sano es que hagamos lo siguiente. Definitivamente lo voy a borrar. Y no lo voy a relacionar con el diámetro propuesto, sino que ya lo voy a meter aquí directo. Le digo que equivale a 0.20 sin unidades, no le pongo unidades, ahí ya las quito. ¿Qué es la ecuación de continuidad? Área por velocidad a tubo lleno. Así que este es el gasto. Si, por ejemplo, para que el resultado no me lo deje en metros cúbicos por segundo, por ejemplo, lo que puedo hacer es que en esta misma ecuación de continuidad, aquí adelante de una vez lo multiplico por 1000. Así. Y entonces este sería el valor en litros sobre segundo. Entonces ya tengo el gasto a tubo lleno. El que sigue, el número o la letra E, se llama obtención de las relaciones de gasto.
¿Qué son las relaciones de gasto? Tenemos dos tipos de relaciones de gasto. Lo que les decía, vamos a relacionar el gasto mínimo con el gasto máximo y el gasto máximo con el gasto, gasto mínimo con el gasto tubo lleno, gasto máximo con el gasto tubo lleno. Entonces, el primero va a ser entonces gasto mínimo. Nada más recordemos que es gasto mínimo 1, eso tengámoslo ahí presente, sobre gasto a tubo lleno. Le damos igual, y aquí lo que está haciendo el programa es que está dividiendo, simplemente divide el gasto mínimo que se obtuvo con el gasto a tubo lleno, y aquí se tiene un valor de 0.064. Así como lo hice, lo voy a hacer ahora con el gasto máximo extraordinario. Entonces, gasto máximo extra sobre gasto a tubo lleno, y este vale 0.366. Si se dan cuenta, este Q mínimo entre Q a tubo lleno y este Q máximo entre Q a tubo lleno se parecen a estos que están aquí. Se parecen a estos de acá. Voy a hacer uso de este nomograma de Manning. ¿Para qué voy a hacer uso? Para que yo pueda obtener a su vez estos coeficientes que me van a decir si cumplo o no con las condiciones mínimas y máximas. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, como F, como punto F, vamos a ponerlo aquí, le vamos a poner obtención de las condiciones mínimas y máximas. Le pongo aquí F1 velocidad y tirante mínimos. Y me voy a traer aquí el texto que tenía yo aquí en para que todo vaya en orden, uniforme, por así decirlo. Y le voy a poner acá del nomograma de Manning. ¿En qué consiste este nomograma? Voy a tratar de explicarlo. Resulta que alguien se puso a relacionar lo que era la parte de los gastos, es decir, a ver qué pasa si yo relaciono, por ejemplo, un gasto contra el gasto lleno de un tubo. O sea, si hago esa relación, cómo se presentaría el tema de velocidades y cómo se presentaría el tema de tirantes. Eso se puso esta persona a trabajar, lo digitalizó afortunadamente, porque antes se tenía impreso, era una gráfica, se tenía impreso y era muy tenía muchos errores. Hoy en día ya tenerlo así de manera numérica, de manera digital, pues es mucho mejor, más fácil, lo visualizo y rápido defino el valor, ¿no? Entonces, si yo conozco la relación de gasto, yo puedo conocer a su vez algo que se llama relación de velocidad, y yo puedo conocer a su vez la relación de tirante. Entonces, esta es relación de velocidad y esta es relación de tirante. Así que por eso dice, del nomograma de Manning, le dejo aquí 2 puntos, y vamos con el de velocidad. Dado que estoy en las condiciones mínimas, velocidad mínima, el valor es de 0.064. Aquí lo voy a buscar. Es la relación de gasto de las condiciones mínimas. Busco 0.64. Anda entre estos dos. Entre estos dos anda. O sea que si aquí tengo 0.56, aquí tengo 0.58 para el tema de velocidad, entonces el coeficiente vale como más o menos como 0.57 sería la mitad, entonces vale como 0.568.
por ejemplo. Entonces aquí le pongo en el MatCat, acá le ponemos velocidad nada más que lo vamos a poner en texto para que no esté. Velocidad mínima sobre velocidad a tubo lleno. Creo que no me lo está reconociendo como texto. Vamos a otra vez. Ahora sí, velocidad mínima entre velocidad a tubo lleno es igual a 0.568. Ese sería el de velocidad. Vamos a darle control C, lo ponemos aquí abajo y ahora vamos a obtener el del tirante. Este lo voy a manejar con la letra Y. Y mínimo entre, fíjense bien, dice, aquí dice D, pero en realidad sería Y porque estoy hablando de un tirante. Entonces por eso Y mínimo sobre el tirante máximo sería en realidad el diámetro. Entonces aquí sería, no sería velocidad, sino sería diámetro. Y es el subíndice 0, ¿no? Diámetro, bueno, más bien, perdón, comercial. Ese valdría, si aquí hay 0.7 y aquí hay 0.18, 0.174. ¿Sale? 0.174. ¿Qué pasa con estas relaciones? Con estos coeficientes. Que si se dan cuenta, si yo despejo de aquí la velocidad a tubo lleno que está dividiendo, la despejo hacia acá, entonces me quedaría algo así. Velocidad mínima sería igual a 0.568 por velocidad a tubo lleno. La velocidad mínima sería igual a 0.422 metros sobre segundo. Aquí tomó mal, puse mal las unidades aquí. Metros sobre segundo. Esta velocidad es mayor a 0.3, por lo tanto está correcta. Esta la voy a llevar un poco más abajo y voy a hacer lo mismo. El tirante mínimo sería Y mínimo es igual a 0.174, que es el coeficiente que se obtuvo del nomograma de Manning, por el diámetro comercial. Por lo tanto, el Y mínimo equivale a 0.035 metros. Si lo multiplico por 100, entonces obtendría 3.5 centímetros, que es mayor al 1.5 centímetros que se establece de normativa. Y aprovechando que tengo este texto aquí, voy a copiar y voy a poner aquí abajo la velocidad mínima es mayor de 0.30 metros sobre segundo. Por lo tanto, es adecuada. Y lo mismo voy a hacer con el del tirante. El tirante mínimo es mayor de 1.5 centímetros.
por lo tanto es adecuado. Aquí nada más corregimos las unidades, ahí está. Entonces estos parámetros, los parámetros de las condiciones mínimas son adecuadas. Ahora voy a copiar todo esto. Voy a dar control C, me los voy a traer para acá. Pero esta vez para hacer el de velocidad y tirante máximos. Entonces dice, del nomograma de Manning, la velocidad, aquí sería velocidad máxima entre velocidad a tubo lleno. Ahora voy a buscar esta relación. Entonces el valor es de 0.366, vengo hacia acá, 36.6 y quedaría entre este rango. Entonces si se dan cuenta, este queda como 0.92 y el otro queda como 0.42. Aquí no tengo que interpolar. Entonces aquí sería 0.92. Y aquí le cambio, le pongo máximo, máxima, estoy confundiendo. Este vale 0.92 y se va a multiplicar por la velocidad de tubo lleno. Entonces, la velocidad máxima equivaldría a 0.684. Y aquí le indico, la velocidad máxima no supera a la correspondiente a 5 metros sobre segundo. Esa es la velocidad máxima para el tubo de polietileno. 5 metros sobre segundo. No supera. Por lo tanto, es adecuada. Ahí está. Y luego para la siguiente, aquí sería el tirante máximo. Ahora, no existe como tal una indicación por parte de Conagua a que se revise el tirante máximo, pero nosotros lo vamos a hacer. ¿Cuál es el tirante máximo? O sea, ¿cuál es el tirante máximo que se puede presentar en un tubo? Pues el diámetro del tubo. Entonces, en el momento de que se presente el tirante máximo, quiere decir que ya igualó con el diámetro. Y si ya igualó con el diámetro, quiere decir que ya está trabajando a tubo lleno. Así que eso no es adecuado. Entonces aquí hablamos de 0, pero fíjense bien aquí. La relación que existe, si vengo aquí al nomograma de Manning, sería de 0.42. ¿Sí? Este 0.42 me está diciendo el porcentaje de llenado. Aquí ya me está diciendo cuál es el porcentaje de llenado del tubo. Cuando se está presentando el gasto máximo extraordinario. Entonces, para el tubo de 8 pulgadas, con el gasto máximo extraordinario, el porcentaje de llenado sería del 42%. Quiere decir que no se ha superado el famoso 80%. Cuando aquí, si aquí me diera 82%, en ese momento me cambio al siguiente diámetro. Pero como no es así, entonces ya sé que al ser 0.42 es 42% y ese es el porcentaje de llenado. Entonces aquí le cambiamos, ya no sería el tirante máximo. Aquí sería 0.42 por el diámetro comercial. Aquí también le cambiamos 0.084 metros. De hecho aquí si quieren, pues hasta podemos también, para que lo podemos multiplicar de una vez por 100. 8.4 centímetros. Este quizás más entendible, lo mismo lo podemos hacer aquí. De una vez lo multiplicamos por 100 para convertirlo a centímetros, ¿no? Entonces 3.48 mayor a 1.5 y entonces aquí ya nada más indicamos el tirante máximo alcanza, más bien aquí el tirante máximo no supera el porcentaje de llenado del 80%. Coma, por lo tanto, es adecuado, ¿no? Y ahí está.
Entonces, estos pasos que acabo de realizar, hasta aquí termina el análisis hidráulico. Entonces, como yo ya vi que el tubo de 8 pulgadas que estoy proponiendo es correcto, ahora lo que procede es calcular, dado que, bueno, también propuse la pendiente, propuse el diámetro, como ya tengo la longitud, ahora es calcular la cota del pozo B. Necesito la cota final para que con la cota final yo pueda obtener la profundidad del pozo final, que es el pozo B. Cuando ya tenga esa información, ya tendré completo el análisis del tramo AB y entonces me puedo pasar al siguiente. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a calcular esta cota. ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera. Cota inicial menos cota final entre longitud. Si conozco la cota inicial, pero no conozco la cota final, tengo la longitud y la pendiente, lo que hago es lo siguiente. Voy a multiplicar la pendiente que estoy utilizando, que es de punto 203, que es o 3 al millar, la voy a multiplicar por la longitud y ese valor se lo voy a restar a la cota inicial. Entonces pendiente por longitud y se lo voy a restar a la cota inicial. Así que me voy al fondo, voy a seleccionar aquí el F y voy a poner el paso G. Y le pongo obtención de la cota final de fondo. Puede ser de fondo o también se le puede llamar de arrastre. Cota final de fondo, cota final de arrastre. Así que le ponemos de arrastre para que vayamos entrando en tecnicismos. Esa cota final, entonces vamos a manejarlo así. Lo voy a manejar como... lo estaba manejando como nivel, como N, F de final, pero le voy a agregar la letra A de arrastre, final de arrastre. Va a ser igual a nivel inicial, ahí lo estaba manejando, aquí como nivel inicial, menos, aquí se resta de la multiplicación de la pendiente, que es la pendiente subíndice 0, por la longitud, que no recuerdo si le puse LT, no, nada más quedó como L. O sea, aquí están los niveles, nivel inicial, nivel final, y pues parece que, y la pendiente 0, ¿no? La pendiente inicial, obtenemos el resultado. Y eso es lo que vale la cota, 12.074 metros. ¿Ok? Así que ahora vengo nuevamente aquí al AutoCAD. Voy a mover un poquito hacia acá. El AutoCAD que tengo aquí, bueno, la imagen que tengo acá, pues solamente pues, es una sección de, pues, de ejemplo, ¿no? Entonces, valdría 12.074. Le puedo dejar 0.74 o le puedo dejar 0.7. Digo, tampoco es que hay que ser así tan preciso. Le voy a poner 12.074 para que vayamos en ese sentido en orden, ¿no? Así que si aquí hay 12.074, o más bien aquí, la profundidad de este pozo sería 12.017 menos 12.0... Que bueno, aquí, a ver... ya vi, ¿dónde está mi...? Tengo aquí un error, nada más. Voy a mover tantito hacia abajo.
tengo un error en lo siguiente, porque le puse la cota inicial, pero esa es la cota de 1210. No es correcto. Necesito indicar la cota inicial de fondo. Esa no la he indicado. Entonces esa la voy a poner aquí. Aquí la vamos a poner. Nivel inicial F de... pero lo estamos manejando, perdón, arrastre. Nivel inicial de arrastre. Ese nivel inicial de arrastre equivale a 11 metros. Ahí está, equivale a 11. Y aquí no sería el inicial de arrastre. Ahora sí, este es el correcto, 10.974. Ahí fue mi error, nada más que estaba tomando este de aquí. No, tiene que ser este de acá. Ok, vengo hacia acá y ahora sí sería 10. $10.974. Así de que si restamos la cota de 1217 menos 10.974, entonces con eso ya tendríamos la profundidad con la que estaríamos iniciando. Que sería 1.196. Esa sería la profundidad. Entonces voy a venir aquí. Voy a ponerla más o menos por acá. Y nada, voy a corregir 1.196. Con esa profundidad iniciaría para el siguiente tramo. Estas serían los datos para el pozo B, y de aquí me iría yo para el tramo de B a D. ¿Sale? Con estos niveles. Y como ya los tengo, entonces voy a hacer lo mismo que hice hace un rato. Voy a imprimir esta información. Para que aparezca en mi memoria de cálculo. Entonces aquí vamos a pegar, seleccionar la imagen y pegamos y así quedaría nuestro tramo. Entonces este es el tramo AB. En los siguientes videos les comenté que este me iba a ir un poco lento para que vayamos viendo el proceso. En los siguientes videos voy a ir un poco más rápido. Como ya voy a tener la estructura, entonces ya nada más voy a sustituir el programa rápido, me va a ir generando la información. ¿Qué me va a cambiar? Pues me van a cambiar aquí las longitudes, los niveles, los diámetros pues también los voy a proponer similares, las pendientes lo mismo. Entonces va a cambiar la población del proyecto, del tramo, eso sí va a cambiar. Van a cambiar obviamente los gastos, pero entonces ya me voy a ir más rápido en los siguientes videos. ¿Ok? Entonces espero que se haya entendido y nos vemos en la siguiente sesión.